Hablemos de la Biblia. Es, sin duda, uno de los libros más influyentes de la historia, ¿verdad? Ha inspirado a muchísima gente a hacer cosas increíbles. Pero, seamos sinceros, también ha confundido a un montón de personas. Seguro que por casa hay alguna copia por ahí. Pero a ver, ¿qué es la Biblia en realidad? Bueno, pues para empezar a entenderla, lo primero, lo más importante, es que nos quitemos de la cabeza la idea de que es un solo libro. De hecho, vamos a darle la vuelta a la tortilla con una pregunta. ¿Y si la Biblia no fuera un libro para nada? Pues la respuesta es bastante sorprendente. Resulta que la Biblia es más bien como una pequeña biblioteca. Sí, una colección de libros que nacieron todos de la historia de un pueblo muy concreto, el antiguo Israel. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender esta biblioteca tenemos que empezar por la primera estantería, por así decirlo, por las escrituras que fueron su núcleo, su origen. ¿Y quiénes escribieron estos textos? Pues mira, fue una larguísima tradición de personas a las que llamaban profetas. Pero ojo, no pensemos solo en figuras religiosas con túnicas, eran auténticos genios de la literatura, unos maestros de la narrativa y la poesía hebrea que usaban las metáforas y las historias para explorar las preguntas más grandes de la vida. Y aquí es donde la cosa se pone impresionante. A ver, esta colección no se escribió en 10 años, ni en 100. Su creación llevó más de 1000 años. Es una barbaridad. Y claro, esos 1000 años estuvieron marcados por la propia historia de Israel. Todo empieza con sus orígenes en Egipto, luego llega la época de su reino, la construcción del primer templo, que fue un periodo de muchísima creación literaria. Pero después, ¡zas!, llega la conquista de los babilonios y el exilio, un momento de crisis total, de reflexión, que por supuesto se nota en sus escritos. Y finalmente la vuelta a casa y la construcción del segundo templo. Y este último periodo es clave, porque fue durante la época del Segundo Templo cuando los eruditos y los escribas se pusieron manos a la obra con una tarea monumental: recopilar y organizar todos esos textos antiguos para darles la forma que conocemos hoy. Esta colección de escrituras judíos tiene su propio nombre, el Tanaj. Y no es un nombre cualquiera, es un acrónimo, y eso es una pista genial para entender cómo está organizada. A ver, el acrónimo es TNK, y se desglosa así de fácil. La T viene de Torá, que significa la ley. Son los 5 primeros libros, los que cuentan la historia del origen de Israel. Luego, la N es de Neviim, los profetas. Aquí se meten tanto libros históricos, contados desde su punto de vista, como los textos de los propios profetas. Y por último, la K de Ketuvim, los escritos. Y esto es un cajón desastre fascinante, con poesía, libros de sabiduría, más relatos. Claro, pero la historia que se cuenta en el Tanaj no acaba ahí. De hecho, te deja con una sensación como de que falta algo, como si la trama se hubiera quedado a medias. Para el pueblo judío, la creencia era que a través de todas estas obras, Dios se estaba comunicando, y que todos estos textos, si los juntabas, contaban una sola historia épica, una historia que apuntaba siempre hacia adelante, hacia la esperanza de que llegaría un nuevo líder para renovarlo todo. Pero, ¿qué pasa? Que el Tanaj se acaba, y ese líder tan esperado pues no llega. La historia se queda ahí, en el aire. Es una obra maestra, sí, pero con un final totalmente abierto, un cliffhanger en toda regla. Y la cosa se quedó así, en pausa, durante varios siglos, hasta que, de repente, aparece en escena un profeta judío, un tal Jesús de Nazaret, que dice que él viene precisamente a continuar esa historia del Tanaj. Sus seguidores lo tenían clarísimo. Para ellos, Jesús era ese líder tan esperado, el que iba a restaurar el mundo. Y lo más fuerte es que después de su muerte, aseguraron que había resucitado, o sea, que la historia, para ellos, no había acabado. Así que, para dejar constancia de todo esto, sus seguidores más cercanos, los que conocemos como los apóstoles, se pusieron a escribir. Empezaron a componer nuevas obras literarias. Vamos, lo que sería una secuela en toda regla. Estos nuevos textos, que acabarían formando el Nuevo Testamento, incluían varias cosas. Primero, los Evangelios, que significa buenas nuevas, y que cuentan la historia de Jesús. También un libro llamado Hechos, que narra cómo se fue expandiendo todo el movimiento. Y luego un montón de cartas que se enviaban a las primeras comunidades que iban naciendo. Vale, ya tenemos las 2 grandes colecciones de nuestra biblioteca. Por un lado, el Tanaj. Por otro, los escritos de los apóstoles. Pero la pregunta es, ¿cómo se juntó todo esto para formar las Biblias que tenemos hoy? Porque ya adelantamos, no hay una sola versión. A ver, desde el principio hubo un punto en común. Todos los cristianos estaban de acuerdo en que tanto el Tanaj, al que ellos llamaron Antiguo Testamento, como los nuevos escritos, el Nuevo Testamento, eran sagrados. Ese era el núcleo, la base para todos.
El lío vino con otros libros, porque claro, durante ese periodo del Segundo Templo se escribieron muchos otros textos judíos que eran súper valorados, y ahí surgió el debate. ¿Estos libros deberían formar parte de las Escrituras o no? Y bueno, aquí es donde las diferentes tradiciones cristianas tomaron caminos distintos. Por ejemplo, la Iglesia Católica decidió incluir oficialmente algunos de estos libros y los llamó deuterocanónicos. Las iglesias ortodoxas fueron más allá e incluyeron incluso más libros. Pero siglos más tarde, con la Reforma Protestante, se dijo vamos a volver a lo original y decidieron quedarse solo con el Tanaj como su Antiguo Testamento. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final. Tenemos una biblioteca enorme que se ha ido formando durante más de 1000 años con docenas de autores, con diferentes ediciones. ¿De verdad todo esto puede contar una única historia unificada? Pues la respuesta, según la creencia que lo une todo, es que sí. La idea de fondo es que cada uno de estos libros, a su manera, es una pieza de una única historia épica. Una gran narración sobre cómo Dios va actuando a través de la humanidad para traer orden y belleza a un mundo, bastante caótico. Y ese es el gran misterio, el gran desafío que nos plantea esta biblioteca. ¿Cómo es posible que una colección tan variada, escrita por tantísima gente durante más de 1000 años, pueda contar de verdad una sola historia coherente? Pues esa es precisamente la pregunta fundamental que la propia Biblia nos invita a descubrir.